Como le decía desde hace ratito, el día de hoy vamos a empezar una serie de prédicas, nuestra primer serie de predicaciones en nuestra iglesia Sion. Y esta serie le hemos llamado Los Pactos Revelados. ¡Wow! Suena interesante. ¿De qué cree usted que vamos a hablar? De los pactos. Muy bien. El día de hoy es nuestra primera sesión de esta serie. Y pues vamos a hablar al principio acerca de qué es un pacto. El día de hoy vamos a hablar acerca del pacto de Dios. ¿Qué significa la palabra pacto? ¿A qué le suena a usted? ¿Contrato? Ajá. ¿Qué cosa? Contrato. Negocio, puede ser. La palabra pacto tiene varias connotaciones y dependiendo del idioma en el que se haya mencionado. Como usted sabe, la Biblia está escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento. Entonces, desde el tiempo antiguo, la palabra pacto en hebreo antiguo, proviene de la palabra berit. Repita conmigo, berit. Y la palabra berit se traduce al español, al castellano, diferente a lo que nos imaginaríamos. La palabra berit, de una forma literal, significa cortar. Pero por implicación, también significa alianza, convenio o acuerdo. La raíz de esta palabra también trae otra connotación interesante que se referiría o significaría encadenar o poner grillos, grilletes. ¿A quién se le ponen grilletes o se encadena? A una persona que se esclaviza o que está esclavizado. Entonces, esta connotación de encadenar o poner grillos le da un carácter específico a esta palabra. Y ese carácter es obligatorio. Repita conmigo, obligatorio. Y este carácter obligatorio a este pacto se celebra entre ambas partes que estuvieron cautivas o se hacen cautivas de este compromiso. Entonces, lo interesante es por qué razón la palabra berit significa cortar o dividir. En el tiempo antiguo, Dios celebra un pacto con Abraham. Antes que ese hubo otro pacto, que es el pacto con Noé. ¿Sí se acuerda usted que Dios hace un pacto con Noé? Y le muestra en el cielo un arco iris, y ese pacto era: no volveré a destruir a la tierra con un diluvio. Y ese arco iris es la señal, la prueba de que Noé podía estar seguro de que Dios iba a cumplir ese pacto. En el tiempo de Abraham, Dios decide celebrar un pacto específico con él. La Biblia dice en Génesis capítulo 12 que Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y entonces Abraham obedece, toma a su esposa, toma a su sobrino Lot, toma todo lo que tiene y sale de Ur de los Caldeos, donde él vivía, y se va a una tierra que Dios le mostraría. En este caso sería Canaán. Entonces, cuando Dios le lleva a Abraham a Canaán y él se establece ahí temporalmente, Dios le promete algo. Un buen día, en Génesis capítulo 15, la Biblia dice que Dios le habla a Abraham y le dice: yo te voy a hacer padre de mucha gente. Te voy a bendecir, serás bendición. Y Abraham le dice: pues qué padre. La verdad es que suena muy bien. Pero ¿sabes una cosa? Todo lo que me has dado, todo lo que me has bendecido, lo rico que soy, ¿a quién se lo voy a dar? ¿A quién se lo voy a heredar? No tengo hijos. El que me va a heredar va a ser el hijo de mi esclavo, que es Damaseno, y él es el que se va a quedar con todo lo que me has dado. Y Dios le contesta y le dice: no te va a heredar ese muchacho que es tu esclavo. Te va a heredar un hijo nacido de ti mismo y de tu esposa Sara. Pero Sarai, era una mujer estéril. En el tiempo que Dios le promete esto a Abraham, Abraham tiene 75 años y Sarai tiene 65 años. Era una mujer
madura, y además de eso había sido estéril siempre. Nunca había podido tener hijos. Entonces, la Biblia dice en Génesis 15 que a pesar de todas estas cosas, Abraham decide creerle a Dios. Génesis 15:6 dice, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue tan importante para Dios que Abraham decidiera creerle contra cualquier pronóstico, contra cualquier cosa que pudiera hacerle sentir que era imposible que esto pasara. Abraham decide creer. Y entonces Dios decide hacer un pacto con Abraham. Repite conmigo, pacto. Entonces, en este pacto, Dios le dice a Abraham, si vamos, lo podemos leer por favor. Génesis 15, del versículo 4 al 9, y después nos brincamos al 17 y 18. Génesis 15, versículos 4 al 9, y después seguimos al versículo 17 y 18. Dice la Biblia, luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó afuera luego y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Una pregunta para usted. ¿Por qué Dios le pidió esos animales? ¿Alguien puede leer el versículo 10, por favor? Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente, y la otra más no partió las aves. Gracias. Fíjese bien lo que dice el versículo. Y tomó Abraham los animales y los partió por la mitad. ¿No cree usted que los partió aquí así? Sino que los partió desde la cabeza hasta terminar el cuerpo del animal, así. 2 mitades simétricas, iguales. Y puso una mitad de un lado y otra mitad del otro lado. Así lo hizo para las vacas, para el becerro, para las cabras, etcétera, los borregos. Las aves no. ¿Por qué hizo esto? En el tiempo antiguo existía una forma de celebrar los pactos en tiempos de Abraham. 2 reyes, por ejemplo, 2 gobernantes podían hacer un compromiso, un acuerdo, un pacto de ayuda mutua, por ejemplo. Si alguien viene a atacarme, tú me ayudas. Si alguien viene a atacarte, yo te ayudo. ¿Sí? ¿Te hace falta recursos económicos? Yo te ayudo. ¿Te hace falta ayuda militar? Yo te ayudo. ¿Te hace falta construir? Yo te ayudo. O tú me ayudas. Era un pacto, por ejemplo, de colaboración. Había muchos tipos de pactos. Pero en este pacto, recordemos que esto se volvía un carácter obligatorio. Este pacto se volvía obligatorio. ¿Por qué? Porque la palabra berit también implica encadenarte o ponerte un grillo, un grillete en tu tobillo. Eso significa que la persona quedaba enlazada a este compromiso. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en este acuerdo con Dios, Dios decide autoimponerse. Repita conmigo, por favor, autoimponerse. Decide autoimponerse un compromiso. Pero si usted revisa Génesis capítulo 15, en donde viene este pacto, en ningún momento Dios le pide a Abraham que haga algo para participar en este pacto. Es decir, todos los compromisos del pacto estaban del lado de Dios. ¿Por qué? Muy simple. Porque Abraham no tenía nada que ofrecer. Imagine usted, por ejemplo, que mi amigo Hugo es millonario. Y de repente llega aquí a la iglesia y yo le digo, quisiera una cita contigo en tu oficina. Ah, muy bien, te espero tal día en mi oficina.
Entonces, en ese día llego a la cita, es un edificio enorme, el último piso, una oficina gigantesca, él es el dueño de la empresa. Y llego yo, me anuncian, paso, y le digo, señor Hugo Mendiola, vengo a ofrecerle un pacto, un acuerdo. Ah, muy bien, él diría, ok, ¿qué tienes para ofrecer? Y yo me quedo así. ¿Tienes propiedades? No. ¿Tienes bienes raíces? No. ¿Tienes inversiones? No. Entonces, ¿qué tienes para ofrecer? Pues nada más yo, mis 2 manos, mi persona, mi trabajo. ¿Qué cree usted que diría él como empresario? No tanto, ¿verdad? ¿Qué diría él? Mira, ¿sabes qué? Te estimo mucho, eres muy buena onda, pero ¿sabes qué? No me interesa un pacto contigo. ¿Por qué? Porque no tienes nada que ofrecerme, nada que sea interesante para mí. ¿Sí le queda claro? Dios mismo decide, Él de su propia voluntad, decide celebrar un pacto con Abraham, aún sabiendo que Abraham no tiene nada que ofrecer. Y Dios mismo se autoimpone todas las condiciones unilaterales para que este pacto funcionara. Esto sucedió para que nosotros pudiéramos empezar a vislumbrar, empezar a tener una idea de qué es lo que hay en el corazón de Dios. Génesis 15, versículos 17 y 18. Génesis 15, 17 y 18 dice así: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Quiero explicarle por qué dice esto. Los reyes antiguos que hacían este tipo de pactos traían animales justo como lo hizo Abraham. Los partían por la mitad, desde la cabeza hasta todo el cuerpo, 2 mitades iguales, y las ponían separadas una de otra. Y entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Imagine usted que aquí estaba una mitad y acá estaba otra mitad del animal, y en medio había un espacio. El rey que empezaba a prometer o a jurar, empezaba a pasar por medio de los animales divididos, más o menos en esta forma, y empezaba a prometer, empezaba a hacer un juramento. Yo, rey fulano de tal, del reino fulano de tal, prometo estar contigo, ayudarte militarmente, económicamente. Y cuando está pronunciando este compromiso, está pasando por el medio de los animales divididos, en una forma de 8, por ejemplo, o en una forma de símbolo de universo. Está dando vueltas, pasando por en medio, y cuando hacía esto, tenía que pronunciar este juramento. Y al final, el juramento tenía que llevar esta sentencia: si yo no cumpliere con este pacto, tú tienes todo el derecho y la autoridad para hacer conmigo lo que estos animales. ¡Wow! Quiero que usted se dé cuenta que era un pacto que te encadenaba. Era un pacto, un compromiso de vida o muerte. ¿Sí le queda claro? Era algo muy solemne, muy solemne entre reyes, por ejemplo. Entonces, cuando Dios hace ese pacto con Abraham, dice el versículo 17 y 18, que cuando ya estaba puesto el sol, ya se había hecho de noche, se veía en la oscuridad un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Por qué la Biblia dice esto? Quiero que usted tenga claro. Dios mismo decide descender al nivel de los seres humanos, al nivel de Abraham, al nivel de su entendimiento del tipo de pacto que él conocía, para que tuviera sentido para él. Dios decide descender a nuestro nivel de entendimiento, y él empieza a pasar. Esa antorcha de fuego representa el mismo Espíritu de Dios que Abraham podía ver. Y empezaba a pasar por el medio de los animales divididos. Y más adelante, versículos 19 y 20, dice: yo te prometo
que te voy a bendecir, y empezaba a declarar, versículo 19, 20, 21, 22 hasta el 23. Usted va a encontrar que Dios le promete cosas muy específicas a Abraham, mientras está pasando por el medio de los animales divididos. Y la Biblia dice en el versículo 18, que ese día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Sí le queda claro? Ese pacto, del que vamos a hablar un poco más adelante en esta serie, muy detalladamente, usted va a poder entender que ese pacto tiene vigencia para el pueblo de Israel y para nosotros como hijos de Dios hasta el día de hoy. Ese pacto se llevó a cabo aproximadamente hace, no sé, 5,000 años, tal vez más de 5,000 años, ¿sí? Y es vigente todavía. Está vigente ese pacto. Pasa el tiempo, no voy a ahondar ahorita mucho en este pacto, pero pasa el tiempo y Dios decide levantar un sucesor. En este momento, cuando Dios le promete a Abraham que le va a bendecir, también le dice, en el mismo Génesis capítulo 15, de ti voy a sacar una nación, y esa nación va a estar cautiva 400 años. Mas yo voy a juzgar a la nación que la tuvo cautiva, y después de ahí saldrán con gran riqueza. ¿De qué está hablando? Del tiempo en el que Israel estaría cautivo en Egipto. Fíjese bien, Dios se lo menciona a Abraham desde Génesis 15, que eso iba a pasar. Pero también dice que él descendería y los libraría, y saldrían con gran riqueza, lo cual sucedió. Entonces, si nos trasladamos a este tiempo, en el tiempo de Moisés, en ese tiempo Dios decide celebrar también un pacto con Moisés. El pueblo está cautivo en Egipto. Tienen 400 años cautivos en Egipto y ellos habían olvidado, se habían perdido en sus necesidades diarias, en su cautividad, en el dolor de estar siendo esclavos. Habían olvidado lo que Dios les había prometido. Se habían sentido que Dios los había abandonado. ¿Sí me estoy explicando? En ese tiempo, Dios levanta un hombre que es Moisés. Moisés tenía ya alrededor de 40 años en el desierto cuidando las cabras, las chivas de su suegro Jetro. ¿Sí? Pero antes de eso había sido criado en Egipto como príncipe. Fue criado como un hombre con mucho conocimiento. Fue criado al nivel de un príncipe. ¿Y por qué pasó esto? Porque Dios preparó todo desde que él iba a nacer. Dios preparó todo. Dios empezó a preparar a un hombre para, en el momento correcto, levantarlo como libertador de su pueblo. Cuando esto pasa, hay un pasaje en la Biblia que yo quisiera que usted viera. Éxodo 34, versículo 6. En Éxodo 34, Israel ya salió de Egipto, ya Dios le ordenó empezar a construir el tabernáculo, le empezó a dar instrucciones específicas de cómo hacerlo, lo vamos a ver más adelante en esta serie. Pero en el versículo 6 del capítulo 34 de Éxodo, Dios se revela a Moisés y también, por implicación, se revela al pueblo de Israel. Cosas muy importantes que yo quisiera que usted viera. Éxodo 34, 6 dice: y pasando el Señor por delante de él, proclamó: yo soy el Señor, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto que usted está viendo aquí es una revelación con la cual Dios decidió revelarse a Israel en tiempo de Moisés. Dios no se reveló así a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a Noé, ni a nadie más. En este momento, Dios decide revelar algo que ahora los judíos tienen muy claro. Nunca olvidan esto. Algo que implica el carácter mismo de Dios. Quiero que usted vea esta palabra, misericordia. Dice: tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta palabra misericordia es una palabra que no tiene traducción correcta o completa en ningún otro idioma. Esta palabra que usted ve ahí es traducida al español a veces como misericordia, a veces como fidelidad,
Pero realmente, en cualquiera de los casos, su traducción es bastante pobre, bastante incompleta a lo que realmente esta palabra quiere decir. Esta palabra en hebreo es Gesed. Y la palabra Gesed, este vocablo, de una forma directa o una traducción literal, si lo pudiéramos hacer en español, sería bondad, amor constante, gracia, misericordia, fidelidad o devoción. Este vocablo, esta palabra hebrea Gesed, que refleja el carácter con el que Dios quiso revelarse a Moisés, se usa en el Antiguo Testamento 240 veces. ¿Pero qué significa? Si pudiéramos tratar de buscar un significado un poquito más completo, algo que reflejara un poco más el contenido de esta revelación que Dios le da a Moisés, de su propio carácter. En un sentido amplio, bastante amplio, podríamos decir que Gesed significa un amor tiernamente leal o un amor inagotablemente fiel. ¡Wow! Es un amor invenciblemente fiel. Eso significa que este amor nunca va a dejar de ser. El amor entre los seres humanos siempre tiende a ser sentimentalizado. ¿Está de acuerdo conmigo? Si usted le pregunta a alguien, si hacemos una encuesta en la calle, por ejemplo, y le preguntamos a la gente, ¿usted me puede decir qué es el amor? ¿Qué le va a decir la gente? Es un sentimiento. Sin embargo, el amor no es un sentimiento. El amor produce y se manifiesta a través de emociones y sentimientos. Pero el amor es algo mucho más profundo. Si es desconectado de pacto, por ejemplo, entonces sería algo como, así como la fuerza y la constancia en un matrimonio significarían, si no hay un amor desinteresado, solamente comunicarían el cumplimiento de una obligación. Imagina usted un matrimonio donde tengo que ir a trabajar, sí, te voy a tener que dar dinero, o la esposa, te tengo que lavar la ropa, te tengo que hacer esto, te tengo que hacer lo otro. ¿Por qué? Pues porque es mi obligación. Pacto sin amor solamente cae en obligación. Las personas que estamos casados estamos en un pacto, estamos de acuerdo. Pero si nosotros quitamos ese carácter, ese contenido importante de pacto, entonces solamente va a reflejar el cumplimiento de una obligación y no un carácter amoroso, comprometido y lleno de misericordia. ¿Sabe usted por qué funciona el pacto? El pacto que Dios hizo con Noé, por ejemplo. ¿Cuántos de aquí han visto últimamente cuando llueve un arco iris? ¿Sabe qué significa eso? Que el pacto está vigente. El pacto con Abraham sigue vigente. La Biblia dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y tú serás bendición. Ese pacto está vigente hasta el día de hoy. En tiempo de Josué, libro de Josué capítulo 5, poco después de que cruzaron el Mar Rojo, después de 40 años en el desierto, Israel nuevamente se había olvidado del pacto. ¿Cómo se sentiría usted después de 40 años en el desierto? Es más, no le doy más que una semana. ¿Cómo se sentiría usted una semana en el desierto? Desorientado, enfermo, cansado. Sí, ahora imagine usted 40 años ahí. El pueblo de Israel estaba realmente perdido. Habían decidido creer que Dios los había abandonado. Y cuando Dios le habla a Josué que preparen al pueblo para santificarse porque van a entrar a la tierra prometida, en el capítulo 5 de Josué, la Biblia dice que Dios le ordena, antes de empezar la conquista de la primera ciudad que era Jericó, Dios le dice a Josué, necesito que hagas dos cosas primero, mijo. Una, vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. La primera vez fue en tiempo de Abraham. Génesis 17, Dios le dice, esta es la única cosa que te va a tocar a ti en el pacto que tenemos tú y yo.
todo varón será circuncidado a partir de los 8 días. Esa es la única parte que tenían, y obediencia, por supuesto. Entonces, en tiempo de Josué, Dios le dice, vuelve a circuncidar de nuevo a los hijos de Israel, porque todos los que estaban entrando a la tierra prometida eran los niños o los bebés que nacieron en el camino, en el desierto, o los que salieron siendo muy pequeñitos de Egipto. No estaban circuncidados, ¿sí? Entonces Josué lo hace. Y la segunda parte era volver a ratificar el pacto. Ese día, diosidentemente, no digo coincidentemente porque es una diosidencia, Dios preparó todo. La fecha exacta, el momento, la semana correcta, el día, una vez al año, cayó el tiempo de la Pascua. Celebraron la Pascua y ese día el maná se terminó. Hubo un cambio de ciclo. ¿Cuándo? Cuando ellos volvieron a ajustarse, a alinearse al pacto que Dios había celebrado con Abraham. Es decir, ese pacto está vigente. La pregunta es, ¿por qué podemos confiar que ese pacto está vigente? Eso, porque Dios lo dijo, sí. Ajá. Sí, pero ¿qué me garantiza a mí? ¿Qué le garantiza a usted que Dios va a seguir cumpliendo esa palabra? Si usted busca en la Biblia, lo único que usted va a encontrar es que Dios no puede negarse a sí mismo. La Biblia dice en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Él permanece fiel a la palabra que Él te dio a ti, a su promesa, a su pacto. ¿Sí le queda claro? La Biblia dice en Nuevo Testamento, 2 de Timoteo 2:13, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Fíjese bien, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por favor, repita conmigo esta frase. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué no puede negarse a sí mismo? Es el punto al que quiero llegar. Dios no puede negarse a sí mismo porque Él se reveló a Moisés y al pueblo de Israel como Gesed. Yo soy Gesed. Mi carácter para ti nunca va a cambiar. Nunca voy a cambiar. Porque mi amor por ti es un amor inagotablemente fiel. ¡Wow! Es algo muy poderoso. Pasa el tiempo y llega otro personaje que habíamos estado esperando por mucho tiempo, la humanidad. Los judíos tenían cientos de años, miles de años esperando un Mesías. Algunos judíos ortodoxos hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías. Nosotros como hijos de Dios sabemos que Jesús era nuestro Mesías. Y cuando Jesús viene, empieza su ministerio, hace muchos milagros, el Espíritu de Dios está sobre él. Dios lo envía como profeta, como maestro, pero además de eso, Jesús se levanta como el prototipo de lo que tú podrías llegar a ser, de lo que yo podría llegar a ser con la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando llega el tiempo del final de su ministerio, un día antes de que Él sea crucificado, es decir, Jesús es crucificado un viernes a partir de las 3 de la tarde, resucita un domingo antes de las 6 de la mañana, pero un día antes del viernes que Él sea apresado, es decir, el jueves en la noche, ese día en la noche, antes de que caiga el día, Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Una vez más, diosidentemente, la Pascua cae exactamente un día antes, horas antes de que Jesús sea apresado para ser crucificado. Y Jesús envía a 2 de sus discípulos, a Pedro y a Juan, para que ellos preparen toda la comida, preparen todo lo que tenga que prepararse en un lugar, un segundo piso, un aposento alto. Y estando ahí, la Biblia dice en Lucas capítulo 22 que Él celebra la Pascua con sus discípulos. Y estando con ellos, Él pronuncia unas palabras inolvidables.
palabras que usted tiene que tener muy claro en su mente y en su corazón. Lucas 22:20. Si usted lo puede leer conmigo. Lucas 22:20. Por favor, observe estas palabras. De igual manera, dice la Biblia, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cuando dice nuevo, ¿qué significa? Cuando dice nuevo, significa que hay un pacto viejo. ¿Cuál es el pacto viejo, el pacto anterior? El pacto con Moisés. No se preocupe, a partir de la siguiente semana vamos a empezar a explicarlo detenidamente. No se pierda el próximo episodio. Pero en este momento Jesús está diciendo: esta copa, es decir, este jugo de uva que representa mi sangre, que será derramada por ustedes, es el principio de un nuevo pacto. Repita conmigo: nuevo pacto. Y esta palabra pacto, como usted sabe, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esta palabra pacto en griego tiene dos connotaciones interesantes que yo quiero mencionarle. ¿Sí le está quedando claro? ¿Sí? Muy bien. La primera palabra en griego que se traduce como pacto es sunteke. S-U-N-T-H-E-K-E. Sunteke. Y es el acuerdo matrimonial, por ejemplo, o se refiere al acuerdo, al compromiso entre dos personas. Por ejemplo, el pacto de David con Jonatán. Era un pacto de amistad. Pero también se puede referir al pacto de matrimonio entre dos personas que se casan. Esa palabra en griego es sunteke. Pero la palabra que Jesús utilizó en Lucas 22:20 no es sunteke. La palabra que Jesús usó en este pasaje es diateke. La palabra pacto que Jesús menciona en Lucas 22:20 es diateke en griego. Y esta palabra tiene un significado diferente. Significa de una forma común pacto, pero su significado principal se refiere a un testamento. ¡Wow! Se refiere a la relación entre alguien grande como Dios y nosotros, los cuales no estamos en igualdad de condiciones con Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Diateke significa un acuerdo entre alguien grande, poderoso como es Dios, y alguien tan simple como nosotros, que no tenemos nada que ofrecerle. Por esa razón se llama o conlleva la idea de testamento. ¿Por qué? Porque se refiere a que nosotros a través de este testamento estamos adquiriendo una deuda moral, por ejemplo, un deber que ahora tenemos para con Dios, al haber sido hechos beneficiarios de este testamento. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí han recibido alguna propiedad, alguna cosa que le haya heredado a algún familiar de usted? Un abuelo, un papá, un tío, que haya recibido algo a través de un testamento. Muy bien, por allá tenemos una persona. Cuando así es, ¿usted puede cambiar alguna de las cláusulas del testamento? No. Un testamento no se puede modificar, no se puede cambiar, porque el testamento, su carácter obligatorio, ¿sí?, en el caso del juez, tiene que hacerlo cumplir. ¿Por qué? Porque fue la última voluntad de la persona que quiso heredarle en este testamento. ¿Sí le queda claro? Diateke en griego significa un testamento que alguien mayor te quiso heredar y no lo puedes cambiar. Cuando Jesús dice: este es el nuevo testamento, el nuevo diateke, el nuevo compromiso que yo adquiero contigo para heredarte todas las cosas que te quiero heredar. ¡Wow! ¡Wow! No sé si le está quedando claro. Y quiero decir algo interesante que me gustó mucho. Diateke, que este es un compromiso, un testamento que Dios nos quiere dar a nosotros a través de Jesús, significa que Dios mismo, a opción propia y por su libre gracia, decidió ofrecernos a nosotros los hombres
Este testamento es un regalo que Dios nos quiere dar, en el cual el hombre no puede alterarlo, cambiarlo, ni anular nada de lo que hay en él. Solamente el hombre puede aceptarlo o rechazarlo. ¿Sí le queda claro? Nuevamente le quiero preguntar a usted, ¿por qué podemos estar seguros que Dios cumplirá este pacto? ¿Por qué razón? Porque Él lo prometió y Él no puede negarse a sí mismo. Su carácter Gesed, que es un amor tiernamente leal o es un amor inagotablemente fiel, nunca va a cambiar. Acuérdense que ahorita dijimos el versículo Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8, alguien que lo sepa de memoria. Exactamente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Gracias a Dios porque Él es fiel y permanece fiel. Y esto sucede por su carácter Gesed. ¿Sí le está quedando claro? Hay un pasaje en la Escritura que también quiero mencionarle a usted. Es un versículo como para ponerlo en su refrigerador. ¿Cuántos ponen cosas en su refrigerador? Recibos, recordatorios, etcétera. Bueno, este versículo es como para imprimirlo y pegarlo en su refrigerador. Deuteronomio 7:9. Si usted puede subrayarlo en su Biblia, subráyelo. Si usted lo puede subrayar en su aplicación en su teléfono, subráyelo. Deuteronomio 7:9. Dice la Biblia, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué voy a estar haciendo yo después de 1000 generaciones? Imagínense los nietos de mis bisnietos y no sé, tantas generaciones. El amor de Dios y su fidelidad es tan grande y poderosa, según este versículo, que dice la Biblia que Él va a guardar este pacto para mí, para usted, para su descendencia. Si usted le ama, fíjese bien, hasta 1000 generaciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos a estar explicando detenidamente el antiguo pacto y más adelante vamos a ver también en esta serie el nuevo pacto. Para poder entender el nuevo pacto, usted va a tener que conocer al menos los aspectos más importantes del antiguo pacto. ¿Qué era? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cuáles eran los compromisos? ¿Qué implicaba todo esto? Y solamente para darle una probadita, para que usted se anime para la próxima semana, vamos a leer 2 versículos. Éxodo 19:5. Bueno, no le voy a prometer que son 2, pero ya estamos terminando. Éxodo 19:5. Éxodo 19 es meses después de que salieron de Egipto. Dios empieza a llamar a Moisés y le dice, yo quiero hacer un pacto contigo. Todavía no estaba establecido el pacto con Moisés. Y Dios le dice, yo quiero hacer un pacto con ustedes. Vamos a leer. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Quiero que usted empiece a notar algo. ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Esta es la primera vez en la relación de Dios con Moisés en que Dios le dice, quiero celebrar un pacto con ustedes. Es la primera ocasión. Y le dice,
si ustedes dieren oído a mi voz. ¿Qué significa eso? Obediencia. Para que el pacto funcione, esto necesita obligatoriamente obediencia. ¿Se acuerda que dijimos que Dios se autoimpuso Él mismo todas las condiciones para que ese pacto funcionara? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es lo que le tocaba a Moisés? Al pueblo de Israel. No había nada que pudieran ofrecer. Lo único que les tocaba a ellos, que nos toca a nosotros, es guardar sus mandamientos, obedecer su pacto. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Por esa razón dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿A cuál pacto se refiere? El autor del libro de Hebreos, que se le atribuye al apóstol Pablo, en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 4, nos explica algo interesante. Ya estamos terminando. ¿Le parece interesante lo que estamos viendo? ¿Sí? Tengo que darle las bases. Es importante que usted sepa qué es un pacto para poder hablar de los diferentes pactos. Hebreos 9:4, el apóstol Pablo o el escritor de Hebreos nos ayuda a entender un poquito de esto. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Siempre que se menciona en el Antiguo Testamento las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés, ¿cómo se le menciona? ¿Cómo se le conoce? Los 10 mandamientos. Las tablas de piedra. Sin embargo, en este pasaje, el apóstol Pablo dice, esas eran las tablas del pacto. Quiero que usted me diga, ¿qué versículo leímos hace un momento? Éxodo 19. En Éxodo 19, Dios le dice a Moisés, yo quiero celebrar un pacto contigo, y si tú y mi pueblo me obedecen, se van a convertir en mi tesoro más preciado. Es lo que dice Dios. Bueno, el siguiente capítulo, justamente al siguiente capítulo, Dios empieza a hablar del pacto y empieza a describir cuáles son las cosas que va a contener ese pacto. Si usted revisa conmigo Éxodo 20, se va a dar cuenta que ahí están los 10 mandamientos. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el contenido del pacto que Dios celebra con Moisés? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y de ahí todo Levítico y todo Deuteronomio, que representa la ley. ¿Sí le está quedando claro? ¿Cuál era el pacto de Dios con Moisés? La ley. ¿Qué es la ley? Dios deseaba darle a su pueblo el deber ser de cómo debían ser las cosas. La ley representa lo que es correcto. La ley representa lo que el hombre debe de entender para hacer lo correcto. La Biblia dice que si no hubiera ley, pues tampoco habría pecado. Si la ley no dijera que algo es malo, pues podríamos hacer lo que nos viniera en gana, al cabo nada era malo. Me estoy explicando. La ley tiene un motivo, la ley tiene una razón de ser. La ley tiene que señalar lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios decide darle a Israel su ley a través de Moisés, empezando por los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta de qué es lo que Dios espera que ellos hagan en obediencia. ¿Hasta aquí estamos bien? En Éxodo 24, estamos por terminar. Este tipo de enseñanzas es importante que usted revise en la Biblia lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es necesario que usted lo vea con sus propios ojos. Le prometo que solamente tenemos 2 pasajes más. 2 versículos, ¿terminamos? Bien. Éxodo 24. Fíjese bien. Dijimos que en Éxodo 19:5, lo leíamos hace un momento, Dios le dice a Moisés, yo quiero entrar en pacto con ustedes. Si ustedes guardan mis mandamientos y dan oído a mi voz, yo voy a celebrar un pacto con ustedes y se van a convertir en mi especial tesoro. ¿Sí le quedó claro, verdad? Después de ahí,
Éxodo 20 menciona los 10 mandamientos. 21, Éxodo 22 y 23, esos 4 capítulos empiezan a mencionar leyes. Leyes sacerdotales, leyes sobre esto, leyes sobre lo otro, y empieza Dios a declarar qué son las cosas que el pueblo tiene que saber para obedecer, las leyes. Pero en Éxodo 24 es el momento en donde ellos tienen que decir si aceptan o no aceptan el pacto. Éxodo 24, versículo 3 a 8. Éxodo 24, versículos 3 al 8. Y vino Moisés y contó al pueblo todas las cosas de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, repita conmigo, libro del pacto. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¡Wow! Dese cuenta que este era un pacto muy solemne. ¿Sí le queda claro esto? Todo el pueblo dijo, cuando Moisés le leyó a lo que se estaban comprometiendo, el pueblo dijo: obedeceremos todas las palabras de Jehová. Muy bien, para cerrar y para terminar, yo le quiero preguntar algo. Si a partir de ese momento los hijos de Israel empezarían a seguir las reglas de Dios, la ley en sus vidas, es decir, a obedecer este pacto, si la ley ahora les estaba diciendo cómo era la forma correcta, cuál era la forma correcta de seguir y obedecer a Dios, ¿cuál sería la clave para que esto funcionara? Fíjese. Obedecer y llevar los 10 mandamientos. Exactamente. ¿Cuál sería la clave para que el pacto funcionara? Obediencia. Recuerde usted que cuando Abraham celebra el pacto con Dios no tiene nada que ofrecer, solamente estar agradecido y creerle a Dios y obedecer. Cuando Dios celebra el pacto con Moisés, ¿qué puede ofrecer? Nada, no hay nada que puedan ofrecer. Dios decide autoimponerse todas las condiciones para que ese pacto funcione, bendecirlos, estar con ellos, protegerlos, etc. Lo único que el pueblo tenía que hacer era obedecer. Quiero leer con usted un último versículo. Y también este pasaje es para su refrigerador. ¿Por qué? Porque son pasajes que le hablan acerca de lo que usted puede esperar de Dios. Está en la Biblia. Por esa razón estamos tocando esta serie de mensajes. Porque si usted entiende que Dios está dispuesto a cumplir el pacto con usted, esto va a generar en su vida y en su corazón una esperanza poderosa de saber que Dios va a cumplir. Sí, pero aquí hay algo muy importante de lo que estás diciendo. Ajá. La sociedad actual está corrompida, está confundida. ¿Por qué? Por su desobediencia a ese pacto, porque nadie lo sabe. Ok, vamos a leer este último versículo. Levítico 26, versículos 3 al 9. Levítico 26, versículos 3 al 9. Quiero que usted observe al estar leyendo. Aquí hay algo importante que usted tiene que rescatar, que tiene que identificar. Por favor, cuando estemos leyendo, trate de identificar cuál es el corazón de Dios en esto. Vamos a tratar de identificar cuál es la razón profunda detrás de las palabras que Dios está diciendo. Vamos a leer, dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto,
vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. ¡Wow! Yo no sé, yo no escucho ningún aplauso. Yo le voy a preguntar a usted, ¿pudo usted identificar cuál era el corazón de Dios aquí? Le voy a preguntar de otra forma. ¿Qué es lo que Dios desea a través de este pacto? Lo voy a preguntar otra vez. ¿Cuál es el corazón de Dios para ti hoy en el 2017 a través de este pasaje? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer para ti? Él quiere sobreabundarte. Él quiere que tus enemigos reconozcan que no estás solo. Que solamente tú o 5 de nosotros que somos pequeñitos persigamos a 100. Y que 100 de nosotros puedan vencer a 10,000. La Biblia dice, yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré. ¿Por qué? Porque voy a firmar mi pacto con ustedes. ¿Cuál es la condición? Quiero que usted vea al principio. Exactamente. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré lluvia a su tiempo. Dios está prometiendo, si hay obediencia, habrá lluvia. Repita conmigo, si hay obediencia, habrá lluvia. Tengo mucho más que compartir. La próxima semana vamos a empezar de lleno con el antiguo pacto de Moisés. Y hay tantos simbolismos tan importantes. Todos los simbolismos que vamos a ver, usted se va a convencer de esto. Desde el tiempo del tabernáculo, Dios estaba hablándoles acerca de lo que el Mesías iba a hacer por nosotros. No le platico más. Póngase de pie, por favor.